como lo hice sin conocer lo que ocurrió ayer, creo no haberme equivocado. No digo que uno tenga una bola de cristal o que, bueno, yo hablo en primera persona, pero somos muchos los que pensamos estas cosas. Pero la verdad lo que ocurrió ayer, no sé si lo anticipamos o lo anunciamos, pero más o menos el curso de lo que estaba por pasar, lo que pasó ayer con Trump, estoy diciendo, de alguna manera lo prefiguramos. Entonces me voy a referir a lo de ayer y después de desgajarlo un poco voy a dedicarle un ratito a eso. Ayer Trump dio uno de los volantazos más grandes del último tiempo, ¿no? De los últimos tiempos, de las últimas décadas probablemente. Obviamente que pasa desapercibido en el marco de tantas novedades y tantos líos, pero Trump ayer, veremos cómo se desenvuelve, pero dio inicio a una suerte de nueva etapa y nueva era. Dio inicio. Si va a pasar, no va a pasar, qué profundidad tiene, qué prolongación, cómo sigue, no lo sé, pero esa fue la intención. Ayer Trump anunció que era el día de la liberación de Estados Unidos. Y escuchen por dónde estamos y quiénes somos. Dijo que se iniciaba la independencia económica de los Estados Unidos, que estaba haciendo la declaración de la independencia económica. Ustedes recordarán que Perón planteó después de la independencia de 1816 que hacía falta una independencia económica y declaramos en Argentina la independencia económica. Bueno, Trump ayer declaró la independencia económica de la primer potencia mundial. Y bueno, si le carga tantas tintas, si juega una carta tan fuerte, algo estará pasando. Y él mismo registra, y la política norteamericana y mundial registran que está pasando algo que sea digno de ponerle un rótulo así de grande, así de ampuloso. Ayer Trump cambió el curso de la política económica norteamericana, eso es cierto, de las últimas décadas, con el anuncio de ayer. No es que antes no se hubiera prefigurado, no es que los primeros días desde la asunción de Trump se está empezando a ver, no es que en la primera presidencia de Trump, eso también muy llamativo. Trump acusó a todos los gobiernos anteriores de hacer todo mal y recordemos que el anteúltimo gobierno anterior fue él mismo. Dijo, todos los que me precedieron hicieron todo mal. Y omitió decir que uno de ellos era él mismo en su primera presidencia. Pero en algún punto tiene razón, porque lo que anunció Trump hoy es muy distinto de lo que hizo Trump en su primera presidencia. O sea que estamos ante un cambio, un grito, dice él, de liberación de Estados Unidos. Se liberó Estados Unidos ayer. Y declaró su independencia económica. O sea, ¿qué pasó? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Bueno, en concreto lo que hizo Trump es anunciar una batería de tarifas, de aranceles, ni siquiera a determinados productos, a países enteros, casi a bloques de países, muy, muy elevados. Entonces, obviamente, ¿qué es una tarifa? Un arancel, un impuesto a la importación. Un impuesto a la importación. Quiere decir que se importa un bien o servicio del exterior y le pone un impuesto porcentual. Si sale 100 y el impuesto es de 10%, en Estados Unidos hay que pagar un 10%, o sea que sale 110. El tema es que declaró o anunció aranceles que llegan a cifras como 34%, 35%, aranceles muy, muy elevados. Casi en cielo despejado, de un día para el otro. Fíjense, si la economía argentina hiciera lo que hizo Trump ayer, poner aranceles de 30, 25 a todos los autos, a todos los automóviles que ingresan a Estados Unidos. Pero le puso a todos los productos chinos 34. Le puso a los productos europeos que entran a la economía norteamericana 20%. Y después Milei festejaba, iba a decir uno de los papelones más grandes de su gobierno, pero es muy difícil el ranking de los papelones, pero es muy difícil, ¿no? El top 10 ya está ocupado, así que... Pero ayer festejaba
que por su amistad con Trump y todo el trabajo que ha hecho, de trabajo, digamos, de succión de calzado, ¿no? Lamer bota, como viene haciendo, pero anunció, dijo Milei que había sido beneficiado por ese vínculo especial de obsecuencia que entabló con Estados Unidos, particularmente con Trump. Bueno, el 10% de arancel que le puso a Argentina lo tiene también el gobierno de Petro, que en lugar de humillarse cuando Trump hace algo que perjudica a Colombia, lo enfrentó. Lo tiene el mismo arancel Lula, que teóricamente es, según Milei, un comunista, un socialista. Lo tiene también Boric, que también tuvo sus enfrentamientos con Estados Unidos. O sea que para Milei lo que hubo ayer, la verdad, es la comprobación de que la política de sumisión, se llamaba antes relaciones carnales para no poner en verbo esas palabras, pero esa política no le ha servido a Milei absolutamente de nada en materia de vínculo comercial con Estados Unidos. Le clavó el arancel como le clavó a muchísimos países de América Latina, más o menos en la misma condición, le guste a Trump, no le guste a Trump, el presidente sea o no chupamedias de Trump. Es decir, que lo de ayer, tratar de festejar el fracaso de la política exterior de Milei que observamos ayer, la verdad que llama la atención. Pero, ¿cuál es el punto? Trump declaró que casi todos los productos de importación de Estados Unidos van a tener un impuesto, una tarifa, un arancel a las importaciones. Es una novedad. Siendo economista, digo, una novedad relevante, importantísima, parte aguas. Por varios motivos. Es decir, cambia la organización del mundo. Obviamente no es este hecho. Es una sucesión de hechos, un cambio de movimientos de capas tectónicas, de cuestiones políticas, económicas, de moneda. Son montones de cosas. Pero esto de ayer fue una declaración fuerte, un grito. Y un cambio muy fuerte en las condiciones del comercio mundial. Estados Unidos declaró el fin del libre cambio, el fin del libre mercado. Y esto, obviamente, yo tratando de ser muy breve, porque se pueden decir un montón de cosas sobre por qué ahora y por qué de esta manera y cuáles son los antecedentes y cuáles son las causas que uno podría esbozar, pero sí lo que quiero decir es que es una especie de detonación. Y digo detonación porque ustedes saben que la palabra guerra puede ser una guerra convencional, una guerra militar, pero también se ha hablado históricamente de guerra de monedas en economía. ¿Cómo sería la guerra de monedas? Devaluar la moneda, uno, para conseguir una ventaja, abaratar los productos propios y poder entrar a otro mercado y tener alguna ganancia. O guerras comerciales. Las guerras comerciales son instrumentos económicos para favorecer las ventas tuyas y entorpecer los ingresos de productos importados. Todo eso era más o menos oculto, más o menos habitual, venía pasando, pero bueno, Trump ahora, a cara descubierta, acaba de declarar una guerra comercial al mundo entero. Él dijo amigos y enemigos, y a veces nos trataba amigos y enemigos, y a veces nos trataban mejor los enemigos que los amigos. Así que le puso aranceles a Canadá, le puso arancel un poco más bajo que a Europa, al Reino Unido, a Inglaterra, del 10%, pero no se salvó a nadie. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, varias cosas. Sus efectos económicos lo pongo acá sin analizarlo mucho, pero quiero hablar de lo obvio. Si esto es importado y sale 100, y acá se paga, supongamos, 100, y le ponen un arancel de 25%, mañana sale 125. Entonces, los productos que son de importación forzosa del exterior se van a encarecer, naturalmente, por el arancel. Es decir que habría que esperar, por lo menos como efecto inmediato, que los precios de todos esos productos importados, después hay mucho para evaluar, pero todo eso sube un montón en Estados Unidos, 25%, 30%. Es decir que es un cimbronazo mayor, un terremoto en la economía norteamericana.
¿Cuál es el objetivo? Explícito. Presten mucha atención. Reindustrializar Estados Unidos. Crear trabajo en Estados Unidos. Relocalizar empresas que se fueron al exterior en Estados Unidos y que se abran nuevas empresas a una extranjera en Estados Unidos. Tomar buena nota de esta situación, porque lo que tenemos es que el presidente de la principal potencia mundial, o la principal o segunda, depende la estadística con China, está planteando que su plan político es crear trabajo en Estados Unidos, que haya más producción, que se fabriquen los autos que se fabrican afuera en Estados Unidos, porque de corto plazo, ¿qué pasa? Si sube 35% o 25% importar un auto, puede ser que se genere un espacio de rentabilidad para producir ese auto en Estados Unidos. O sea que el propósito es relocalizar, traer la producción industrial a Estados Unidos que se fue. Sí, las comparaciones históricas siempre son complicadas. Yo lo que simplemente quiero hacer, sin excederme de eso, es decir, este nuevo presidente o viejo nuevo presidente de Estados Unidos está haciendo algo que nunca se había hecho en el último tiempo, pero peor. Entonces, ¿se entiende? Como efecto inmediato se presupone que van a subir los precios fuerte y no sé qué va a pasar con los salarios, con los ingresos, o sea, puede ser que haya un salto inflacionario en Estados Unidos, puede ser que eso no se ve reflejado en los salarios, pero entonces que haya una pérdida de poder adquisitivo para determinados bienes, que se encarezcan determinados bienes, que son industriales, pero también habló de los pequeños productores agropecuarios. Dijo, nos están estafando. Acá los productores de, no sé, lácteos, maíz, fruta, hortaliza, no pueden producir en Estados Unidos porque vienen productos importados. Bueno, subamos los aranceles, encarezcamos lo importado, produzcámoslo acá. Y apunta a crear muchísimos puestos de trabajo y generar inversión y más industria. Varios comentarios sobre esto. Esta fue la medida de ayer, es totalmente disruptiva. Hoy a Trump está dividido, lo están algunos, ¿no? Sosteniendo. Hizo la presentación, lo hizo pasar a hablar al jefe, digamos, de uno de los sindicatos automotrices de Estados Unidos, que defendió esta medida. Tenía ahí productores, agropecuarios, o sea, planteó una política que él dijo, esto es el famoso Make America Great Again, hagamos grande de nuevo a Estados Unidos, y otra cosa que viene diciendo, América primero. América primero. No voy a hacer una apreciación sobre si esto está bien o está mal, simplemente quiero hacer varios comentarios. Primero, que esto va a contramano de, diría, ayúdame Carly, Augusto, el 70, 80, Juan, 80, Silvi, 80, 90, 100% de la teoría económica y la política económica que se enseña en todas las universidades del mundo sobre lo que hay que hacer en un país, en contra. Acaba de quemar todas las bibliotecas, los manuales, los libros y varios premios Nobel. Porque hasta ahora el pensamiento oficial, el consenso general, era el libre comercio. Y que cualquiera que ponía un arancel, cualquiera que ponía un impuesto a la importación, trabas a la importación, estaba cometiendo un craso error que iba contra la eficiencia, contra el bienestar, contra los salarios, Es una enorme discusión, pero ya no era una discusión. El pensamiento convencional, el pensamiento económico, casi unánimemente dice que esto que hizo Trump ayer es un pecado, una herejía y un desastre. Hay que buscar muy profundo en algún lugar o muy atrás en el tiempo para encontrar quién defiende este tipo de políticas y con qué teoría. ¿Él qué dice? Él dice, yo lo hago porque en realidad otros países
nos ponen restricciones a nuestras exportaciones. Es como una venganza o como una respuesta o como un desquite de lo que le hacen otros países. Y planteó una serie de presuntos aranceles que le ponen otros países que todo el mundo decía que no están fundamentados. Hoy estaba viendo un documento de como 200 páginas que escribieron explicando por qué ellos le ponen un arancel de 34% a China, pero dicen que China les pone un arancel del 70%. Como dicen, entre el tipo de cambio, el precio de la energía, bla, 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 nos están haciendo una guerra comercial que no habíamos visto. Y todos los presidentes anteriores, incluye a Trump, versión 1, eran estúpidos, entreguistas, porque no defendían a Estados Unidos. Se dejaron estafar. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Y de un cambio muy fuerte. Yo digo, ningún presidente, y menos de Estados Unidos, hace algo así, de esta virulencia, de esta falta de inercia temporal y de consenso temporal, si no tiene una urgencia, si no está pasando algo complicado y grave, a lo que hay que responder, porque es una medida muy dura. ¿Y qué es lo que está pasando? De esto hablé más extensamente el otro día. Y bueno, que hace tiempo el lugar que tenía Estados Unidos dentro de la economía mundial, dentro del concierto de los países y la geopolítica, lo digo más sencillamente, el lugar que ocupa Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y más fuertemente desde mediados de la década de los 70, que es el lugar de primacía, de hegemonía, el centro de un imperio, si me permiten decir, que se termina de consolidar cuando se cae el muro de Berlín, cuando se cae la cortina de hierro, donde aparentemente después de la Segunda Guerra había dos sistemas que estaban en confrontación y con la caída del muro queda uno solo, el otro se disuelve o aparentemente por la disolución de la Unión Soviética se termina, y entonces queda un solo polo, un solo centro imperial. No, estoy diciendo imperial de la finanza, de la moneda, de la economía, una principal potencia que está tan lejos que domina todo. Y eso era Estados Unidos. Bueno, hace tiempo que lo que está pasando es que esa realidad de posguerra, de la década de los 70 y de los 90, está desafiada, está cuestionada. Está cuestionada de varias maneras. De varias maneras. Una importante, obviamente, es el desafío del sudeste asiático y de China. Ya parece volver a ver, no un mundo unipolar. ¿Se acuerdan? Fin de la historia, fin de las ideologías, el capitalismo como un régimen que va a traer mejoras para todo el mundo. Bueno, todo ese discurso y toda esa realidad se viene transformando muy rápidamente, muy dinámicamente, casi diría estrepitosamente, y hoy no se puede decir eso. Hoy China compite, algunos dicen que ya pasó, otros dicen que dentro de un tiempo, entonces parece haber dos grandes potencias, no una sola. Con un agravante, Estados Unidos, también para que tome nota Milei, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, tuvo mayormente, quiero decir casi todos los años, pero para no exagerar, déficit fiscal. O sea, es una potencia deficitaria. Es una potencia tremendamente endeudada. Y es una potencia que importa mucho más que lo que vende. El año pasado, el antepasado, que es el número cerrado, tuvo un déficit comercial, o sea, compra por encima de lo que le vende al mundo. ¿Cuánto? 1,2 billones, que son millones de dólares. Lo quiero decir así, Estados Unidos está en bancarrota. Está en bancarrota. Lo cual también debería llamar la atención a Milei, porque refuta casi todas las explicaciones, las teorías, de todo lo que dice. Pero en particular tiene déficit fiscal como casi todos los países del mundo hace muchísimo tiempo y no tiene inflación. O sea que el vínculo déficit fiscal-inflación
que para Milei es mecánico y obvio, por un tema de necesidad política y de ignorancia y de ideología. Bueno, no se ve en la práctica, no es así. No es así. No es así. Y cubre ese déficit en buena medida con emisión. Uno puede decir, bueno, pero emite dólares. Bueno, pero entonces es una teoría que no funciona para algunos, funciona para otros, no funciona. No funciona. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque estamos en un mundo donde el discurso oficial, donde ese centro del poder, de las finanzas, de la ideología, de la dominación, le decía a todos los países, miren, hagan este recetario, apliquen este recetario y les va a ir bien. Eso se llamó en su momento el consenso de Washington, ¿le suena así? En los 90, 10, un recetario, 10 recetas de cosas que tenían que hacer todos los países para que les fuera bien, particularmente los países subdesarrollados. Argentina, durante la mayor parte del tiempo, sobre todo en los 90, con Macri, con Milei, aplicó ese recetario. No durante los gobiernos de Néstor y Cristina, pero desde que apareció eso, básicamente no se respetó porque hubo una crisis increíble por aplicar esas recetas. Pero bueno, fracasaron las recetas, se ven sus resultados y el propio país, que es el que daba cátedra de qué es lo que había que hacer, en particular libre comercio, no poner tarifas, no poner restricciones, no poner barreras, no poner aranceles, acaba de reconocer que eso no sirve más, que hay que hacer otra cosa. O sea que estamos en una etapa donde a nivel económico muchas dificultades. Quiero poner un rengloncito más porque hace al futuro, ¿no? Que es de lo que venimos a hablar. Yo creo que una de las cuestiones del último tiempo, lo desarrollé en esa charla, en varios lugares más, como una opinión que me parece que es disruptiva, pero que es interesante. Hace mucho tiempo lo que empezó a pasar, sobre todo desde la crisis de 2008, de Lehman Brothers, sobre todo desde ahí, está pasando algo a nivel del planeta, de casi todos los países y casi todos los gobiernos, que es que es muy difícil que un gobierno, que determinado ciclo político le vaya bien, desde 2008, es difícil. Es difícil, como que el mundo está incierto, está cambiante, y es difícil llevar adelante un proyecto nacional. Y me refiero a proyectos de un lado y del otro, por decir así. Así el que viene a decir yo voy a hacer una política nacional, popular, soberana, que tiene dificultades. Y el que dice yo voy a hacer una política liberal, de privatizaciones, también tiene muchas dificultades. Mírenlo en el ciclo político, Bolsonaro, Lula, y ahora mírenlo en el ciclo argentino. Nosotros, nuestro gobierno, Néstor y Cristina, después Macri, después el gobierno de Alberto, después el gobierno de Milei. Parece que está difícil ubicar una política que dé una respuesta y que dé un resultado y que sea exitosa y que cumpla con las expectativas. Está difícil, está un mundo muy complicado. Obviamente empiezo desde acá porque me parece que es pero muy complejo y desafiante encontrarle el agujero al mate. Cuando uno mira a escala internacional este último tiempo es muy difícil que un gobierno relija. Esto no es reivindicatorio de lo que nos pasó acá, ¿no? Que ahora voy a hablar un poco. Pero es muy difícil que un gobierno, sea de derecha o sea popular, consiga el apoyo para continuar. Le pasó al propio Trump, que perdió. No pudo reelegir. Intentó, perdió. Vino el otro gobierno, perdió. Y después vino Trump. Veremos ahora cómo sigue. Pero creo que una parte de esta respuesta tan violenta tiene que ver con que haciendo más o menos las cosas dentro del manual o dentro de las alternativas que se veían como posibles, hablo de los países centrales, ¿no? Más para un lado, más para el otro, no salía bien. Y eso va a otra cuestión que también quiero marcar, y es importantísima para hablar de lo que viene más adelante, que es que parece
pareciera que un gobierno nacional, que un presidente, que un gobierno, está cada vez con menos instrumentos. Me explico. Entre los paraísos fiscales, las criptomonedas, no la estafa de Milei, las criptomonedas, no la estafa de Milei, que eso no es ni una criptomoneda, eso es una estafa. No es un tema monetario. Un tema penal. Estamos hablando de otra cosa, pero hay criptomonedas. ¿Qué quiere decir? Privados que emiten instrumentos de pago, medios de pago. No había. Hay paraísos fiscales, lugares donde uno no yo, pero varios de los que se hacen, ¿no? Por ahí. Se pone una empresa y entonces no pagas impuestos. Y después te dicen, léase Rigi, que la única manera de que hagan una inversión en el país es no cobrar impuestos. Porque si no se van a otro país donde cobran menos impuestos. Y hay una carrera hacia abajo de los impuestos. Y esto no es solo un hecho argentino, es mundial. La queja con los paraísos fiscales, se llama finanza en la sombra, ¿no? Sí, con los bancos en las sombras, con todos estos movimientos turbios, transnacionales, globalizados, pasa a nivel internacional. Lo voy a decir más fácil. Aún a las principales potencias del mundo les cuesta cobrarle impuestos a los ricos, le cuesta cobrarle impuestos a las empresas, que le va bien, le cuesta cobrarle impuestos a los... Ni hablar impuestos progresivos, ¿no? Que esto del fenómeno que tenemos acá, vergüenza. Alguien que hizo la plata en la Argentina con trabajo argentino se va a vivir a Uruguay para no pagar impuestos. Vergüenza, vergüenza. Pero le pasa a todos los países del mundo, a los países más desarrollados, que se le van a vivir gente que ha hecho fortuna a otro lado para no pagar impuestos. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, para recuperarlos tenemos que bajar nosotros los impuestos. Y hay una carrera de ir bajando impuestos. Entonces, con esa lógica, a los más ricos, a los más poderosos, a los que tienen mayor riqueza, patrimonio, ingreso y poder adquisitivo, no le puedes cobrar impuestos porque tienen la capacidad de relocalizar, de esconder, de evadir, de ocultar, de eludir. Y excepto, ¿cuál sería la solución? Bueno, vengan, hagan acá, pero cero impuestos. Entonces el resultado o la solución es peor que la enfermedad. El problema es no poder cobrarle impuestos, otra cosa es asumir que no, como no puedo cobrarle ni lo intento. Eso es Milei. Otra vergüenza, no poder plantarse ante ningún poderoso, ante ningún rico, ante nadie. Y decir que nuestra solución es que hagan lo que quieran, como quieran, sin contribuir en nada de una riqueza que es de todos. Porque uno dice, pero qué bueno, la plata es de ellos. Sí, la inversión es de ellos, pero la riqueza es del subsuelo argentino, es de todos. Así que sobre esa... Entonces, para terminar con este tramo, está difícil gobernar y dar respuesta a escala internacional. Pareciera que los instrumentos clásicos, yo voy a contar algo que no sé si es una infidencia, pero a mí me tocó ir algunas veces al G20, o con Cristina como ministro de Economía, o en vez de Cristina cuando ella no pudo ir, y hablaban los presidentes de los países más ricos del mundo, y decían esto. Decían, hay inmigración europea, ¿no? Inmigración, viene gente que tiene pasaporte europeo, es ciudadano de primera, pero viene como inmigrante, escapándose de una situación, a buscar trabajo, no consigue. ¿Qué me pide? Me pide más estado de bienestar. Me pide salud, me pide educación, y cada vez me piden más, y yo no tengo de dónde cobrar. No puedo cobrar porque se me escapan y es imposible capturar las rentas, las riquezas más grandes. Es imposible hacer un sistema justo, equitativo, progresivo a los países centrales. Imagínense a los países periféricos, a los países en vías de desarrollo. O sea que estamos en un momento de mucha complejidad. ¿Y qué le pasó a Estados Unidos? Nosotros acá, en Argentina,
después de Perón, después de la época desarrollista, hablamos de una desindustrialización, ¿no? Que fue una desindustrialización feroz. Un intento fuerte de cambiar la estructura productiva de un país que era un país industrial, una, digamos, protopotencia industrial o en su nivel en Latinoamérica, en la región, una suerte de potencia o de país industrializado. Y bueno, ¿cómo se destruyó la industria argentina? Con dos elementos: política económica neoliberal, política económica de desindustrialización, apertura de las importaciones, el chistecito de la silla de industria nacional e industria extranjera, que lo nacional era más caro, una campaña cultural contra la industria nacional. Cualquier semejanza con lo de ahora es continuidad, no semejanza. Es lo mismo el proyecto de la dictadura en materia económica que el proyecto de Milei. Y en esa oportunidad, con, además, romper y destruir la malla de contención, la fuerza política, la capacidad militante, el proyecto, las expectativas, las ideas, básicamente con, bueno, lo que conocemos porque estos días estuvimos hablando bastante, que acompañó, precedió y justificó esa política económica, que fue la política genocida de la represión, de la desaparición, de la persecución, ¿no? O sea, la dictadura militar, para llevar adelante, porque esto que quede muy claro, para llevar adelante ese proyecto político, llevó adelante el proceso de terrorismo de Estado y represión que todos conocemos, que hasta ahora y todavía, ¿no? Porque que quede claro, por más que Milei en las redes, por más que digan, que saquen documentales truchos, que traigan a no sé quién a decir cualquier cosa, en la provincia de Buenos Aires, y yo creo que en toda la Argentina, sabemos que fueron 30.000. Pero bien, con ese hecho cruento histórico desindustrializaron y empezaron a desindustrializar el país. ¿Qué dice la principal potencia mundial? Estados Unidos. Estamos desindustrializados, nosotros también. Nosotros también. Y yo creo que si esto se convierte en una discusión más general, casi todas las potencias occidentales, Europa, también sufrió una inmensa desindustrialización. No fue como la nuestra, que fue una desindustrialización planificada, forzada, una reubicación de Argentina y una apropiación de los bienes colectivos de la Argentina. Fue un proceso que lleva mucho tiempo de relocalización de la industria, de mudanza, ¿no? La industria que estaba en Estados Unidos, ayer el hombre de la automotriz hablaba de la industria automotriz norteamericana, lo que hoy se conoce como cinturón del óxido. Oyeron hablar, son todos los galpones, todas las fábricas automotrices norteamericanas, hoy galpones vacíos y oxidados, porque no se producen automóviles o muy poquitos en Estados Unidos. ¿Dónde se producen? En los países del sudeste asiático. Esto empezó hace mucho tiempo con Japón, siguió obviamente con Corea, bueno, fue recorriendo una serie de países y finalmente hizo pie en China, de manera masiva, con muchas particularidades. Era como una búsqueda de mano de obra barata, disciplinada, salarios bajos. Entonces relocalizaban la cadena de montaje, la industria fordista, digamos, en los países donde el salario era muy bajo. Y se producía ahí. ¿Quiénes? Empresas norteamericanas, alemanas, europeas. Mandaron toda la producción industrial, fabril, al sudeste asiático. Eso incluye, bueno, podríamos decir Singapur, Vietnam. Podemos seguir un rato largo mencionando países donde se relocalizó la producción. En un momento, en los 80, por ejemplo, todo decía Made in USA.
Ahora el Made in USA para lo textil no está, para los juguetes, para los plásticos, para la electrónica, para la automotriz. No está más. No hay más Made in USA. Pero son empresas norteamericanas que producen en otros países a salarios bajos, mucho más bajos que en Estados Unidos. Entonces más competitivos. Les convenía mandar la producción ahí, con todo lo que implica después el flete, traerla en barco. Era mucho más barato que producirlo en Estados Unidos. Así que Estados Unidos se desindustrializó. Y si se desindustrializó, importa casi todo. Este es el problema. No produce los bienes que consumen los norteamericanos, sino que los importa. Y además tiene un problema de cobrar impuestos, de sostener, entonces gasta más de lo que le ingresa. Y para gastar más que lo que le ingresa, coloca deuda. El principal, no sé si todavía, pero histórico acreedor de Estados Unidos es China, que le prestaba a Estados Unidos para que importe bienes de China. Bueno, pero dense cuenta, es un despelote. Estados Unidos, el principal país capitalista, no tiene producción industrial, no fabrica lo que consume, se fabrica en otro lado. Esto es lo que está denunciando Trump. Y todos los efectos colaterales que tiene esta situación. Y Trump, y en esto es una novedad, por eso, sin evaluar si va a salir bien, si va a salir mal, todos los efectos, porque ¿qué dice? Le clavo un arancel, hoy producir en Estados Unidos esto sale 120, pero lo traemos de China que sale 100. Si yo le pongo un arancel de 35, ¿me siguen? Sale 135. Entonces lo puedo empezar a producir en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Lo dijo ayer. Se van a erradicar inversiones, se van a erradicar plantas, empresas. Vamos a volver a producir productos industriales en Estados Unidos. Algunas empresas que se fueron van a volver. Va a haber más trabajo, va a haber mejor salario. Habrá una transición. Alguien de ahí dijo un año y pico, pero va a terminar ahí. Es decir, es un puño en la mesa. Cambia las reglas de juego y las cambia el que las dictó. Nosotros nos hemos quejado durante mucho tiempo de que Estados Unidos sí tenía proteccionismo en determinados productos, qué sé yo, los limones, se acordarán de esa historia, la carne, algunos productos primarios para proteger a determinados sectores tenían algún tipo de traba. En general no era un arancel, en general no era un impuesto abierto, era una traba oculta, no era una matufia, eran cuestiones fitosanitarias, se llaman medidas no arancelarias, pararancelarias, pero te prohibían meter tal cosa porque tiene un bicho, la carne porque tiene aftosa, entonces no se podía importar, paraba la importación, pero no con aranceles. Ahora esa cara descubierta. Los productos que vienen de afuera los voy a encarecer para que se produzcan acá. Y eso cambia la regla de juego. Cambia la regla de juego, y acá tienen que tomar nota el gobierno paleolítico que tenemos hoy en materia económica. Tienen que tomar nota, porque todo el ideario, todas las cosas que defiende, hace rato largo, capaz, exagero si digo que alguna vez funcionaron, nunca me parece, pero ese recetario ya no va más. Fíjense, todos los países con gobiernos, incluso y particularmente con gobiernos de ultraderecha, dicen yo voy a defender lo mío, lo nacional. Miren lo que está haciendo Estados Unidos en materia bélica, también interesante. También interesante. Estados Unidos dice, hasta ahora yo defendía a los europeos de la amenaza rusa. Ya no. ¿Quieren defenderse? Paguen ustedes. Ya no es mi problema. No vamos a pagar los norteamericanos, pero fíjense qué está haciendo, porque esto parece, bueno, una discusión de quién paga la cuenta. Es mucho más que eso. No voy a hablar estrictamente de Estados Unidos, pero cualquier imperio defiende a sus súbditos, a sus colonias, a sus países dependientes, les da protección. Bueno, Estados Unidos se está replegando, está renunciando, dice, bueno, ya está, no es mi problema, qué sé yo, problema de ustedes.
Pero eso quiere decir que está renunciando a que su territorio y su interés es el planeta entero. Se está replegando. Se anuncia con bravuconadas, con amenazas, pero es un cambio histórico. Estados Unidos, que era un gendarme internacional, que tenía su quinta flota, que tenía sus... Bueno, ahora dice, no, miren, este no es mi problema. ¿Cuáles son mis problemas? Y tal vez que el canal de Panamá, tal vez que México, tal vez que Canadá, como Norteamérica, Norte y Centroamérica, bueno, esto sí, el resto no. O tengo tal vez un interés estratégico, pero si pongo un mango tengo que sacar un mango. Es un cambio realmente en el discurso, en la retórica, en la explicación de cómo funciona el mundo, fuertísimo. No quiero decir, digamos, ya lo dijimos, lo que quiero decir es que se veía venir, que había una crisis de tal magnitud, de tales dificultades en los países centrales. 2008 fue eso, voló por los aires el sistema financiero, no pudieron hacer nada, dijeron hay que reformularlo. ¿Qué hace la ONU? ¿Qué hace el FMI? ¿Qué hace el Banco Mundial? Todo eso anda mal, hay que cambiar la arquitectura. Y no hicieron nada. Bueno, ahora Trump dijo, yo voy a hacer esto. Y es muy fuerte. Y es novedoso. O sea que estamos en un mundo que está cambiando. Ahora, está cambiando para el lado contrario. Es como que alguien hubiera dicho, a ver, déjenlo en ridículo a Milei. Bueno, esto, déjenlo en ridículo. O sea, el tipo va para un lado que no existe más. Y aún los países periféricos, dependientes, aún los países con gobiernos de derecha, por ejemplo, por decir un nombre, Bolsonaro, cuando aparecieron estos, tampoco tienen la idea de Milei. Lo de Milei es la entrega absoluta. Aplicando el recetario del consenso de Washington, ya ni moneda quiere tener, que quiero decir, bueno, así empezó, ahora ya se contradijo de nuevo, ahora que era un peso fuerte y sólido, pero hace poco el peso era excremento. Y quería dolarizar, no pudo, no le salió, o nunca lo iba a hacer, o era cualquier verdura, como lo que viene diciendo, pero la verdad es que todos los países, grandes, chicos, desarrollados, subdesarrollados, están tratando de defender lo propio. Eso no quiere decir que, qué sé yo, que no entren dentro de asociaciones estratégicas con otros países. Por ejemplo, los BRICS. Yo creo que uno de los daños más fuertes que ha hecho Milei, que pasó un poco desapercibido, es que después de mucho batallar, de mucho buscar el ingreso a los BRICS, nos abrieron la puerta a los BRICS y Milei, primer día de gobierno, desistió. Por eso yo decía, como fue desistimiento, fue una invitación que no aceptó, yo digo, el próximo gobierno que venga va a aceptar la invitación de ir a los BRICS. Porque Perón, el multilateralismo de Perón, el pacifismo de Perón, ¿no? A nivel internacional era, no nos vamos a meter en guerras que no son nuestras, ¿no? Creemos en la autodeterminación de los pueblos, entonces no le vamos a imponer ni un sistema, ni un régimen, ni a un país que no es el propio. Luego, ¿con quién vamos a asociarnos, aliarnos? Y no nos vamos a casar con nadie, menos en relaciones carnales, pero no nos vamos a casar con uno solo, sino que vamos a ir buscando inteligentemente, de manera, permítanme decirlo, pragmática en este sentido, ¿qué es lo más conveniente para los intereses argentinos? Lo que prima son los intereses argentinos. ¿Y cómo empieza eso? Otra cuestión para Milei. Naturalmente, obviamente, con una integración a escala regional. Por eso, uno de los más grandes errores, no aceptar el ingreso al BRICS, que no quiere decir llevarse mal con nadie, quiere decir aprovechar la ventaja que te puede dar BRICS. Segundo error, tal vez primero, por cuestiones ideológicas, por cuestiones directamente infantiles, adolescentes, pelearse con todos los países de la región, con sus líderes, con sus presidentes democráticamente electos, acusarlos de cosas, ofenderlos, enojarlos, insultarlos. Error total, porque ¿qué muestra este mundo? Que está muy difícil gobernar un país, pero ¿qué opción hay? Y bueno, integrarse, formar parte de otro grupo de países, buscar la mutua conveniencia, trabajar en conjunto.
Esa es la solución. Y el primer paso, obviamente, es la integración latinoamericana. O sea que la bandera de la integración latinoamericana no es una alternativa, una opción, una posibilidad, una cuestión. Es una necesidad y una urgencia. Nosotros tenemos que avanzar en los vínculos comerciales, energéticos, estratégicos, culturales, con los países vecinos, con los países de la región. Hoy si hacemos eso, miren la oportunidad que está desperdiciando Milei, eso llega hasta México. Y podríamos tener una integración latinoamericana como no podíamos aspirar en la etapa anterior, donde México o otros países estaban en otras, Colombia, así que se podría aspirar a eso. Así que me parece que en este mundo incierto, frágil, despelotado, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero, imposible, irrenunciable. No se puede rifar el interés nacional, no se puede rifar la soberanía nacional, no se puede rifar la industria nacional, no se puede rifar el trabajo argentino, no se puede resignar el vínculo con aquellos que forman parte de una misma historia, de una misma trayectoria, de una misma problemática. Así que primero Argentina, sí, después Latinoamérica y después el mundo, lo que más nos convenga, y esa es la integración, no andar subordinándose y entregándose a intereses externos, no tener una agenda que no es nuestra, que no es propia, que no contempla lo nuestro, no perder y dinamitar puestos de trabajo argentino, el trabajo argentino. Ojalá Milei escuchara a Trump y lo escuchara bien, escuchó hacer a Estados Unidos grande de nuevo y está trabajando para hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Tiene que hacer Argentina grande. No Estados Unidos, Argentina. Y eso implica tener un vínculo maduro, un vínculo serio, un vínculo inteligente con Estados Unidos, con las potencias, con todo el mundo, pero mirando siempre el interés nacional, no unas relaciones automáticas y prácticamente sin reflexión y con consecuencias nefastas. Así que esto con respecto a la cuestión internacional podría seguir, pero quiero pasar a hablar un poco de acercarnos más acá y ahora. Primera cuestión, gobierno de Milei. Yo vengo diciendo, lo quiero decir respetuosamente, polémicamente, por supuesto, y lo quiero decir para alimentar un debate. Y lo vengo planteando desde el comienzo de nuestra gestión y desde el triunfo de Milei. Yo creo que el triunfo de Milei es resultado de dos experiencias frustrantes. Que no cumplieron, no llegaron a sus expectativas. Uno podría decir en el extremo dos fracasos, pero para no pasarse, simplemente, acá hubo un gobierno. Después de los 12 años de la década ganada, vino un gobierno que dijo podemos vivir mejor, la revolución de la alegría, nadie va a perder ningún derecho, que pretendía defender la educación pública, la universidad, la ciencia, que fue el gobierno de Macri. ¿Se acuerdan que Macri un día ante su auditorio dijo yo no voy a privatizar YPF, no voy a privatizar aerolíneas, no voy a... Es decir, fue un gobierno que planteó algunos elementos de continuidad, como diciendo, reconozco que no está todo destruido, que no hay crisis, podemos vivir mejor, podemos mejorar. Y bueno, fue una frustración, fue un gobierno de una derecha neoliberal, fue un desastre absoluto. Fue un fracaso. El gobierno de Macri fue un fracaso en sus propios términos, terminó con un desastre. Bueno, terminó yendo al Fondo Monetario Internacional. Y eso como un tip, ¿no? Como un consejo, como un recuerdo, como una clave. Si un gobierno está desesperado porque el Fondo Monetario le preste plata, es porque es un fracaso. Es porque es un fracaso. Nunca nadie en ningún lado puede decir qué bueno, nos prestó plata al fondo. Nadie iría a buscar al fondo, ya no te prestan los privados, ya tenés tanto de pelote que tenés que ir a pedirle la escupidera. Es la escupidera lo que se le pide al Fondo Monetario Internacional. Lo hizo el gobierno de Macri, lo está haciendo vergonzosamente de nuevo el gobierno de Milei. Pero esa experiencia de Macri salió mal, obviamente para
muchos de nosotros, los que estamos acá, una enorme mayoría, no podía salir bien. Pero salió mal en sus propios términos. Fue un gobierno antiperonista, gorila, juntó a todo el antiperonismo y algo, bueno, y no le cumplió a nadie. Y fue un muy mal gobierno y bueno, y perdió una elección después y conseguimos que no fueran. En un momento decían, son 20 años, viene después Vidal, después no sé qué, 2 de Macri, después, bueno, así sucesivamente. Y es un ciclo neoliberal largo, vamos a gobernar no sé cuánto tiempo en la Argentina, que lo instrumentaban con una frase que era no vuelven nunca más, ¿se acuerdan? Y bueno, y volvimos. Y entonces, me parece que gobernó el antiperonismo, por ponerlo así, no quiero por eso etiquetar tanto, pero gobernó el macrismo, Juntos por el Cambio, que eran todos, y gobernó un gobierno de derecha, mal. Mal, muy mal. Y después, por mérito nuestro y por los problemas que tuvieron, y esto que estoy diciendo, se le ganó la elección, se le ganó muy bien la elección, en unidad. Y estábamos con la construcción de una unidad que nos permitiera superar la experiencia del gobierno de Macri. Y bueno, pero cuando uno hace el balance y el saldo, que yo no quiero exagerar ni quiero ser unilateral, porque es un tema para discutir un largo rato, causas, elementos, pero bueno, salió mal. Nuestro gobierno salió mal. Salió mal, no salió bien. Y porque quiero tomarlo como una autocrítica y quiero hacerlo con seriedad y sin andar tirando tosca de una trinchera a otra o decir o señalar, digo, salió mal. Pero es obvio que después de esa experiencia fallida, lo que corresponde, porque nos pueden haber ganado una elección, te pueden ganar una elección si son muy buenos, pero ganó Milei. Entonces, obviamente que tenemos una tarea de reflexión, de análisis, de autocrítica, de discusión, de ponernos de acuerdo, de deliberar. ¿Por qué? Para pasar factura, para echarse la culpa, para decir fuiste vos, fuiste tal, fue para explicaciones simplistas. No, creo que es necesario, creo que es imprescindible, no por lo que pasó y tener un resultado, un balance compartido con todo, por todo, sino que yo digo que hay que dar esta discusión para adelante. Es un tema de futuro discutir qué nos pasó y qué no anduvo bien para no repetirlo. Es lógico, es evidente y no es contra nadie. Y me pongo yo el primero a pensar y entiendo que, bueno, como también gobierna Milei, ese necesario debate, esa necesaria deliberación, discusión, que hay después de perder un partido de fútbol, una elección, un campeonato, lo que sea, es lógico que después de que te pase eso tenés que sentarte, discutir, ver para mejorar, de la manera más constructiva posible, de la manera apasionada, pero sí, para mejorar y para no repetir. Bueno, es obvio, pero sin embargo, como gobierna Milei, y está nuestro país, nuestra patria, nuestro pueblo, realmente bajo una política desastrosa, cruel, inhumana. Estamos viviendo una verdadera situación nunca antes vista y muy dramática, donde no le pagan nada a los jubilados, pero además les pegan a los jubilados. Bueno, podemos recorrer donde se cuestiona, donde ayer decía el presidente de la Nación, Javier Milei, decía que para recuperar las Malvinas va a ir a convencer y no sé, a ver, ni hay que pensar, es el planteo de Inglaterra ese, del Reino Unido. Lo que nos vino a traer como solución es la de que los que tienen colonizadas las Malvinas, no es solución, es una... Pero bueno, esas cosas están pasando y pasan tan rápidamente y pasan en una sucesión tan veloz y con tanta profundidad que es difícil, obviamente, que hay que hacerlo más o menos en simultáneo y sin... Y bueno, y ni hablar
en Provincia de Buenos Aires, nuestra fuerza política que al mismo tiempo gobierna con esta situación. Son muchas cosas a la vez, pero convengamos que tiene que haber un estado de discusión, de deliberación, incluso diferencia, disidencia, incluso enojos, incluso todo. Tiene que haber todo, claro. Claro, no. Siendo fraternal, siendo generoso, siendo autocrítico, y bueno, sí, pero dar esta discusión. No se puede no dar ninguna discusión después de lo que ocurrió. No se puede. ¿Por qué? Y porque estamos de nuevo disputando con un gobierno como el de Macri, pero diría en muchos aspectos más duro para los sectores populares, para la industria argentina, más duro para lo que nosotros representamos, para los trabajadores, más duro para los jubilados, mucho más duro. Y entonces nosotros tenemos otras responsabilidades al mismo tiempo, pero lo que no nos puede pasar es que no tengamos una respuesta y no tengamos algo que además, quiero decir, algo que además entusiasme, interese, algo que además genere representación, genere confianza. Bueno, yo creo que ese camino para recuperar la posibilidad de tener la representación, la confianza, el interés, el acompañamiento, el entusiasmo de nuestro pueblo entero, tenemos que mostrarnos con esa generosidad y esa capacidad de dar las discusiones. Porque es objetivo y además estamos todos de acuerdo que no salió bien. Bueno, ¿qué no salió bien? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Quién debería? ¿Cómo hacemos? ¿Y cómo ofrecemos? Y bueno, me parece que si uno dice algo como esto, no, porque entonces, bueno, a ver, creo que no tenemos remedio si no somos capaces de discutir en los lugares adecuados y sin agresiones y sin tachar al que no piensa igual, de traidor, de no sé qué, o de no sé qué. Porque también es muy fácil, es autocomplaciente, te resuelve todo, pero la verdad que no hay ninguna respuesta. No hay ninguna respuesta para la sociedad. Si estamos discutiendo en profundidad, si estamos debatiendo, polemizando, si incluso nos reorganizamos de manera distinta, bueno, todo eso es explicable. Si simplemente es tirarse agresiones, tirarse a acusar todo el tiempo, bueno, eso sí es un papelón. Y eso es parte de lo que pasó en la etapa anterior. Y eso es parte de lo que pasó en la etapa anterior. Así que yo, como decía, no vengo a hacer lo que estoy haciendo, tampoco vengo a tirarle tosca a nadie, ni a acusar, ni a... No vengo, me parece que no es el método y que además generamos un espectáculo bastante triste. Entonces, bueno, pretendo y ojalá lo pueda hacer y obviamente que tiene sus dificultades para todos y que no es que yo me encaramo ahí y digo yo soy el que sabe cómo hacerlo, pero sí pretendo tener una discusión fraternal, tener una discusión compañera, poder solucionarla y no repetir lo que pasó. Y contener a todos los sectores que se sintieron excluidos, que se fueron. Entonces, voy a marcar algunos elementos de la experiencia del frente que tuvimos, del Frente de Todos y que yo creo que no podemos repetir. Quiero marcar algunos elementos.